Bueno, empezamos si os parece. Buenos días, bienvenidos todos. Soy Jaime Blanco del Departamento de Marketing de Arventia y hoy vamos a celebrar un nuevo webinar de nuestra serial Business Central Insiders. Como sabéis, bueno, es una iniciativa de vídeos divulgativos de carácter gratuito, por supuesto, que tienen como premisa ser breves, intentamos que no pasen los 30 minutos, y muy prácticas. Casi siempre también intentamos hacerlas en entorno del sistema. Hoy vamos a hablar sobre fabricación. Ya hicimos un webinar de este aspecto, pero bueno, la verdad es que es una parcela funcional tan amplia que requiere de al menos dos sesiones. La persona que va a hacer la sesión hoy es Jordán García, que es consultor de Arventia. No sé si estás por ella, Jordán. Buenos días. Buenos días, Jaime. Hola. Enseguida te doy paso. Él también fue Gracias. la persona que hizo el otro webinar de fabricación y bueno, enseguida nos ilustrará. Em, bueno, la mayoría de vosotros sabéis quién es Arventia. Brevemente hago la presentación. Es una firma internacional de consultoría de negocio y tecnología de la información. Nos dedicamos a ayudar a las empresas a optimizar sus procesos de negocio basándonos en tecnología de Microsoft. Tenemos ahí, bueno, una trayectoria de más de 20 años, más de 250 clientes. Nuestra propuesta diferencial, pues bueno, siempre ponemos foco en el cliente, más allá del proyecto, equipo de consultores experimentado y sectorizado, organización sectorial, y bueno, siempre vocación de largo plazo, ¿no? Somos Gold Partner de Microsoft. Pertenecemos a People, que es la red internacional de partners en la que nos apoyamos para desplegar esos proyectos internacionales. Y esas son las oficinas que tenemos repartidas en toda España. Pues nada, no me enrollo más, Jordán, cuando quieras. Te Perfecto. paso los mandos. Hoy, por lo tanto, como bien decía Jaime, lo que vamos a ver, sobre todo, lo que vamos a centrar el contenido de este webinar es en fabricación 2, ¿verdad? Y hemos titulado el webinar Planificación de la producción, ejecución, declaración de tiempos y materiales y la valoración de esa producción, ¿verdad? Yo me gustaría empezar por algo que para mí, bueno, pues es algo que habituado a este tipo bueno, pues de entornos de producción, es algo que me gusta mucho, ¿no? Y vamos a empezar viendo lo que es la parte de la planificación de la producción. Cuando hablamos de planificación de la producción, oímos términos muy concretos como pueda ser el MPS y el MRP. Hoy vamos a centrar este tipo de conceptos. Hoy yo creo que todos vamos a tener muy claro cuando hablamos de MPS qué es, cuando hablamos de MRP qué es, y también vamos a ver un caso práctico que es el que os traigo hoy, ¿verdad? Lo primero que me gustaría enseñaros, o por lo que me gustaría empezar, sería por la parte de producto, porque en todo proceso productivo lo que tenemos que entender es que necesitamos, pues evidentemente, un producto terminado y sus componentes para poder fabricar. En este caso práctico que hoy os traigo, lo que vamos a hacer es fabricar pues una bicicleta, ¿verdad? Yo lo que he definido ha sido un producto terminado, ¿verdad? Que, como decía, es esta bicicleta, pero para poder fabricar una bicicleta lo que tenemos que entender es que vamos a necesitar pues una serie de materiales, ¿verdad? De componentes para poder fabricar esa bicicleta. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es dónde nosotros identificamos esos componentes, cómo relacionamos ese producto terminado, que es nuestra bicicleta, con los componentes que nosotros tenemos identificados. Bueno, pues realmente tenemos, para eso existe la figura de las listas de materiales, ¿verdad? En las listas de materiales, esta que veis aquí, nosotros definimos los componentes de ese producto terminado. En nuestro caso concreto, ¿cuál es la lista de materiales que hemos identificado? Pues tenemos la bicicleta, tenemos nuestras ruedas, tenemos evidentemente nuestros frenos, tenemos también un manillar, un sillín y un cuadro, ¿verdad? Yo creo que es algo, bueno, pues muy sencillo para poder entender este proceso de planificación de la producción. A nivel de parametrización, es fundamental que entendamos que no es lo mismo parametrizar el producto desde el punto de vista de producto terminado, ¿verdad?, que
desde el punto de vista del componente. Hay cuestiones fundamentales. Desde el punto de vista del producto terminado, le tenemos que decir al sistema si vamos a comprar el producto o vamos a fabricar el producto. Por lo tanto, la primera figura que nosotros tenemos que parametrizar correctamente dentro de lo que es el sistema, dentro de lo que es la fecha del producto, será el sistema de reposición. Fijaros que para el producto terminado, que es nuestra bicicleta, tenemos identificado orden de producción, vamos a fabricar este producto, sin embargo, para los componentes el sistema de reposición ya varía. Nosotros vamos a comprar este producto, porque evidentemente la rueda no deja de ser un componente del producto terminado. Cuestión fundamental de cara a lo que sería la parte de la planificación de la producción, la directiva de fabricación. Tenemos que pensar que tenemos dos directivas de fabricación. Una primera directiva, que es la que además vamos a utilizar nosotros hoy, en el ejemplo que os voy a enseñar, que sería una fabricación contra pedido, es decir, vamos a tener un pedido de venta, vamos a ver de qué manera tenemos que crear ese pedido de venta, de qué manera vamos a poder lanzar la planificación para poder atender a esa demanda, ¿verdad? Pero también tenemos otra directiva de producción que sería la fabricación contra stock, ¿verdad? Como os decía, en el webinar de hoy vamos a ver lo que sería la fabricación contra pedido, pero es importante que conozcamos esos dos tipos de directivas. Como os comentaba, además, en el producto terminado, además de la lista de materiales, es fundamental identificar lo que serían la operación o las operaciones por las que tiene que pasar todos los materiales, todos los componentes de esa bicicleta para convertirse en ese producto final. Esto ya lo habíamos visto en el anterior webinar de fabricación 1, pero es importante también que refresquemos este tipo de cuestiones, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de lo que es la ruta de producción, vamos a identificar las operaciones, ¿verdad?, por las que tiene que pasar cada uno de esos componentes para convertirse en ese producto terminado. En nuestro ejemplo, por ejemplo, lo que vemos es, tenemos el montaje de rueda, tenemos el montaje del sillín, tenemos un montaje final de la bicicleta y, evidentemente, el proceso de control de calidad. Aquí es importante también recordar que identificamos los tiempos. Por una parte, tendremos en la parte de las listas de materiales los componentes, las cantidades, y por otra parte, en la ruta de producción tendremos las operaciones identificando los tiempos productivos, ¿verdad? Yo creo que esa parte también es importante. Cuestión también fundamental de cara a la parametrización de los productos para poder planificar correctamente la producción estarían las directivas de reaprovisionamiento. La principal diferencia, para que lo entendamos, ¿qué diferencia hay entre reposición y planificación? Así como en la reposición indicamos cómo queremos que se comporte el planificador, si comprar o fabricar, realmente lo que estamos indicando a través de las directivas de fabricación es cuánto. Es decir, cuánto queremos comprar y cuánto queremos fabricar. Por lo tanto, es importante que entendamos también de qué manera pues podemos o tenemos que parametrizar las directivas de reaprovisionamiento. Indico también aquí que tenemos otro webinar dentro de ese catálogo que comentábamos al principio, donde ahondamos en esa parte de lo que sería el reaprovisionamiento. Por lo tanto, también os propongo que, bueno, que si podéis, veáis también ese webinar, porque os enseñará gráficamente de qué manera o cuáles son las principales diferencias en cuanto a esas directivas de reaprovisionamiento. Pero si bien es verdad que ahora mismo lo que nos interesa es entender nada más simplemente lo que serían los conceptos de producción a nivel muy global, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que tenemos parametrizado, como os decía, nuestro producto final con esas operaciones que identificamos en la ruta, con esos componentes que identificamos en la lista de material, y una vez que tenemos identificada efectivamente la directiva de planificación, lo que tenemos que ver, evidentemente, es cómo vamos a iniciar ese proceso de planificación. Pues el proceso de planificación en nuestro caso va a empezar con un pedido de venta. Si os fijáis aquí, directamente ya he creado un pedido de venta. Nos vamos a ir aquí, nos vamos a ir directamente al pedido de venta. Y lo que quiero que veamos, ¿verdad? Lo que quiero que veamos es que, evidentemente, esto es, como os comentaba, un pedido de venta. Nosotros tenemos este que sería nuestro cliente, Sports Meyer, ¿verdad? Y hay dos cuestiones fundamentales que vamos a analizar en ese proceso
de planificación de la producción. Uno que serían los tiempos, fechas, fundamental de cara a la planificación, y otro serían las cantidades, ¿verdad? Por lo tanto, las fechas, nosotros tenemos que pensar que si el cliente nos ha solicitado esta bicicleta, evidentemente nos la solicitará para que nosotros se la entreguemos en una fecha determinada. Como veis aquí, establecemos las fechas de planificación, ¿verdad? Y por otra parte, evidentemente tendremos que identificar las cantidades, ¿verdad? Las cantidades que nosotros necesitamos o que el cliente nos ha contratado, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos identificado, evidentemente, el pedido de venta, ya estamos en disposición de planificar la producción en este escenario que traemos hoy. Por lo tanto, el primer paso que tenemos una vez que hemos parametrizado los productos, una vez que hemos creado ese pedido de venta, lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestra hoja de planificación. La hoja de planificación lo que nos va a servir, para lo que nos va a servir será directamente para generar, para hacer una llamada a lo que sería el Plan Maestro de Producción, MPS, y el MRP, que sería el cálculo de las necesidades de los materiales para atender a esa producción. Por lo tanto, desde aquí, desde lo que sería la hoja de planificación, lo que nos permitirá el sistema será calcular la planificación regenerativa. Es un nombre muy rimbombante, ¿verdad? Pero realmente tiene muchísima funcionalidad. Como veis desde aquí, lo primero que llama la atención, como os decía, es la parte de la activación del MPS y la parte de la activación del MRP. Vuelvo a insistir, fundamental, conceptualmente, el Plan Maestro de Producción, el MPS, lo que nos propondrá será crear las órdenes de producción y, por otra parte, el MRP lo que nos propondrá será comprar esos materiales que nos hagan falta, ¿verdad?, para poder fabricar ese producto que nosotros tenemos en esa demanda, en ese periodo de venta. Cuestión fundamental también, las fechas, ¿verdad? Cuando hablamos de planificación tenemos que pensar cuál es la ventana temporal que nosotros queremos atender a esa demanda, ¿verdad? Dentro de lo que es la fecha inicial y fecha final es donde nosotros identificaremos esa ventana temporal. Por lo tanto, yo aquí va a depender también un poco del proceso productivo, ¿verdad? No todos los procesos productivos son iguales, no todos los procesos se gestionan de la misma manera. Yo en este caso, por ejemplo, lo que he hecho ha sido atender una ventana aproximadamente de 2 meses, ¿vale? Para que veamos un poquito de qué manera funciona el sistema. Y hay una cuestión, antes de lanzar el MRP y el MPS, hay una cuestión también que me gustaría comentaros, que es la parte de la previsión de uso, simplemente para que nos suene. Os comentaba que el sistema nos proponía 2 directivas de fabricación, una contra stock y otra contra pedido, ¿verdad? Pero además tenemos la parte de la previsión de la demanda, es la previsión de uso. Entender que en este ejemplo que estamos haciendo, nosotros vamos a atender la demanda a una demanda fija, una demanda consolidada. Ya tenemos un pedido de venta, bueno, pues de alguna forma contratado por el cliente. Pero va a haber otro tipo de entornos, va a haber otro tipo de sectores donde nosotros trabajemos con estimaciones de demanda, que no son demandas consolidadas. Esto se estila mucho en el retail, en el textil, ¿verdad? Donde nosotros siempre la planificación de la producción o la planificación de las compras la hacemos o la calculamos en base a una estimación de la demanda. Esta es la previsión de uso, ¿verdad? Por lo tanto, es fundamental entender que no solamente vamos a poder trabajar con esas 2 directivas, sino que también, además, podemos trabajar con previsiones de uso. Y ya para terminar un poquito esta introducción, lo único que nos quedaría es lanzar pues, lo que sería la hoja de planificación. Bien, lo que vemos en la hoja de planificación, ¿qué es? Esto es una propuesta, ¿verdad? Esto es una propuesta. Como veis, vemos una serie de líneas y en lo que sería esta propuesta, el sistema lo que nos está proponiendo es, por una parte, veis en esta primera línea, fabricar, lo que me está proponiendo es crear una orden de producción en estado planificada, ¿verdad? Esto evidentemente es una orden que genera el plan maestro de producción, ¿verdad? Para atender una demanda en esta fecha en concreto. ¿Os acordáis que habíamos puesto la fecha de entrega del pedido el día 30 del 3, ¿vale? Y por otra parte, lo que también nos propone serían todas las compras, ¿verdad? Aquí están todas las compras de los componentes
que me hacen falta. Y esto porque es así. Si volvemos otra vez a lo que sería la estructura de nuestros productos, veremos que en la parte de la bicicleta no tenemos stock. No tenemos stock ni de producto terminado ni tampoco de los componentes. Por eso que cuando nosotros lanzamos el plan maestro de producción y el MRP, el sistema lo que nos está proponiendo es generar una orden de producción y además también comprar, ¿verdad?, cada uno de los componentes que nos va a hacer falta para poder fabricar esta bicicleta, este producto terminado. Cuestión fundamental, como os decía, cantidades, estas son las cantidades, ¿verdad?, que están identificadas en la lista de materiales, y fundamental, tiempos. Los tiempos, hay dos cuestiones relevantes que quiero explicaros. Los tiempos siempre vendrán definidos. Fijaros que aquí el sistema nos plantea empezar a producir a las 12 el día 29 y terminar a las 4 de la tarde el día 29 también, ¿verdad? Esto viene definido por los tiempos que nosotros tenemos identificados en lo que serían las rutas de fabricación, ¿vale? Nosotros aquí tenemos para cada una de las operaciones, tenemos unos tiempos identificados. Lo que hace el plan maestro de producción es planificar en el tiempo, hora, minuto, incluso, aquí lo veis, no solamente fecha, en base a la capacidad que tengan los centros de trabajo o los centros máquina. Y cuestión fundamental, no solamente vamos a tener fechas y tiempos para lo que es la parte de la orden de producción, sino también fechas para lo que es la parte del aprovisionamiento de los componentes. Muy rápidamente, si nosotros nos vamos a un producto, lo que nos llama la atención aquí es que, si os fijáis, todos los componentes, el MRP lo que nos propone es comprarlo el día 28 del 3, salvo uno que es el día 26. ¿Por qué? Nosotros, si nos vamos rápidamente a la ficha del producto, vemos que para ese producto en concreto, para ese componente en concreto, que sería la rueda, lo que sería el plazo de entrega son 2 días. El MRP tiene en cuenta ese tiempo que el proveedor tarda en suministrarnos esa mercancía en fábrica. Por lo tanto, el MRP ya es capaz también de visualizar esa necesidad y lo que nos está proponiendo directamente es comprar 2 días antes, ¿verdad?, de la necesidad en fábrica, de la entrada en esa operación de la rueda para poder fabricar el producto, ¿verdad? Esto sería la parte de planificación. Como os decía, esto simplemente es una propuesta. Yo no he aceptado todavía nada. Yo puedo modificar estas fechas, puedo modificar estas cantidades, como os decía, puedo aceptar esta propuesta. Simplemente es una propuesta que el planificador tendrá que aceptar o no. En el caso de que nosotros aceptemos lo que sería esta propuesta de planificación, y ya me voy un poquito al slide con el que estábamos trabajando antes, y me voy ya al segundo punto del webinar de hoy, que sería la parte de la declaración de lo que serían los tiempos y los materiales. Pero para esto lo que tenemos que entender que es que necesitamos de alguna forma aceptar esta propuesta de planificación. ¿Cómo lo aceptamos? Directamente marcamos, ¿verdad? Marcamos que aceptamos esta propuesta del planificador y lo que vamos a hacer directamente, ¿qué es? Nos vamos a ir al proceso y ejecutamos los mensajes de acción. ¿Y qué dos mensajes de acción vamos a ejecutar? Por una parte, le vamos a decir al sistema que me genere la orden de producción de la bicicleta terminada en estado planificada en firme, y le voy a decir también que me genere el pedido de compra de todos esos componentes que el MRP me ha propuesto, ¿verdad? Esas son las dos cuestiones que nosotros vamos a hacer. Primero, vamos a aceptar esta propuesta del MPS, vamos a aceptar y generar esa orden de producción en estado planificada en firme, y por otra parte vamos a crear el pedido de compra. Aceptamos la propuesta y una vez aceptada la propuesta, lo que vemos directamente, voy a aceptarla otra vez, disculpar, proceso, ejecutar mensajes de acción y aceptamos. Vale, cerramos y lo que vemos directamente, ¿qué es? Bueno, lo que vemos directamente, si nos vamos al pedido de compra, directamente nos venimos aquí al pedido de compra, ordenamos por el pedido de compra y directamente aquí vemos que ya tenemos nuestro pedido de compra, ¿verdad? Con todos los componentes que nosotros
le hemos identificado, ¿verdad? Una vez que nosotros recepcionemos estos componentes, ¿qué es lo que podremos hacer? Bueno, pues lo que podremos hacer, evidentemente, una vez que tenemos ya esos componentes en el almacén, una vez que tenemos recepcionados estos componentes en fábrica, simplemente lo que podremos hacer será ya declarar, como os decía, los tiempos y los materiales. Cuestión fundamental. Para poder declarar los tiempos y los materiales, lo que necesitamos es crear la orden de producción lanzada. En el sistema es importante identificar que tenemos distintos estadios de las órdenes de producción. Por una parte tenemos las órdenes de producción simuladas, por otra parte las planificadas y planificadas en firme, por otra parte las lanzadas y por último las terminadas. Solamente podremos declarar la producción desde el punto de vista de una orden de producción lanzada. Tiene que estar en ese estadio, ¿verdad? Y es importante también saber cómo vamos a poder lanzar o cómo vamos a poder declarar la fabricación una vez que ya tengamos esa orden de producción lanzada, a través del diario de producción, ¿verdad? Vuelvo a insistir, desde una orden de producción planificada en firme o desde una orden de producción terminada, no existe esta posibilidad. Solamente vamos a poder generar esta declaración de producción desde aquí, desde el diario de producción, orden de producción lanzada. ¿Y qué es lo que llama la atención aquí en este diario de producción? Pues llama la atención muchas cosas, como podéis observar, ¿verdad? Por una parte, si os fijáis, tendremos los consumos de los materiales, ¿verdad? La rueda, el freno, el manillar, el sillín, el cuadro. Y por otra parte, lo que vemos también serán las operaciones que tenemos identificadas en las rutas de producción, ¿verdad? Por lo tanto, es importante entender que desde el diario de producción vamos a poder declarar las cantidades que nosotros efectivamente, ¿verdad?, vamos a consumir en esta orden de producción y por otra parte, no solamente vamos a poder declarar esas cantidades, sino que también vamos a poder declarar los tiempos de ejecución en cada una de las operaciones definidas en la ruta de producción. Es decir, nosotros vamos a poder identificar cuánto tiempo me ha llevado el montaje de la rueda, cuánto tiempo me ha llevado el montaje del sillín o cuánto tiempo me lleva el control de calidad. ¿Dónde lo informamos? Aquí, en los tiempos de ejecución. ¿Quién lo informa? Pues normalmente el operario en planta. Hago aquí un pequeño inciso y evidentemente lo normal, lo habitual no es utilizar este diario de producción. Existen funcionalidades fuera del estándar, evidentemente dentro de Arbentia tenemos soluciones para ello, que es la captura de datos en tiempo real en la planta, ¿verdad? Como veis, este tipo de entornos no son muy amigables para lo que es un operario o para lo que son entornos industriales, ¿verdad? Pero realmente la manera de declarar la producción sería directamente desde aquí, desde lo que estaríamos viendo como el diario de producción. Y cuestión también fundamental, tendremos que informar todos los tiempos, como os decía, que hayamos consumido en cada una de las operaciones. Y fundamental también el método de baja, ¿verdad? Yo ahora mismo, para este caso en concreto, he identificado el método de baja manual. Lo que le estoy diciendo al sistema básicamente es que puedo declarar los consumos de manera independiente que la salida de fábrica, ¿verdad? Hay, por ejemplo, otro tipo de métodos, como puede ser hacia adelante o hacia atrás, donde el sistema lo que nos permite es directamente, si yo doy salida nada más al producto terminado, automáticamente el sistema me da de baja los consumos. Es simplemente es un modelo de parametrización del sistema. Y una vez que nosotros declaramos la producción, ¿verdad?, lo primero que vemos es que ya tenemos la cantidad terminada, ¿verdad?, dentro de lo que sería esta orden de producción, y lo que podemos analizar también serían, pues, evidentemente, los movimientos que ha generado esta orden de producción. Y los movimientos, sobre todo, son de dos tipos. Por una parte, tendremos los movimientos de producto. ¿Qué movimientos de producto? Pues está claro que, como veis aquí, damos de baja los componentes que hemos consumido, veis que son ajustes negativos de cada uno de los componentes que tenemos en la lista de materiales, y por otra parte damos de alta ese producto terminado,
¿verdad? Aquí lo tenéis ya en positivo, es decir, ya de alguna forma cuando registramos la declaración del diario de producción, estamos dando de alta en el sistema ese producto terminado, esa bicicleta que acabamos de fabricar. Y por otra parte, y esto sí que es importante también, ¿qué otro tipo de movimientos está generando la orden de producción en su declaración? Como os decía, no solamente de materiales, sino también de tiempos. Y de tiempos en cuanto a movimientos de capacidad, ¿verdad? Todas esas declaraciones que nosotros, todos esos tiempos que nosotros hemos identificado en ese proceso productivo, lo que el sistema está haciendo es registrando movimientos en este contenedor, que son los movimientos de capacidad. Esto es muy útil, ¿verdad?, para saber pues, qué operario ha hecho una operación, cuánto tiempo le ha llevado. Es muy útil también para saber, pues, efectivamente, las máquinas, cuánto tiempo están tardando en cada una de las operaciones y, de alguna forma, somos capaces de llevar la trazabilidad en cada una de las operaciones en las que pues, ha intervenido, como os decía, el operario o la máquina, ¿vale? Si volvemos otra vez a lo que sería el resumen que traíamos para hoy, como os decía, declaración de tiempos y materiales, diario de producción, ¿verdad? Y el último punto, tenemos 5 minutillos, yo creo que nos va a dedicar un poquito más, o me va a llevar un poquito más de tiempo, pero no pasa nada. Lo que vamos a ver serían las estructuras de los costes de producción. Es importante, una vez que sabemos cómo podemos planificar, una vez que sabemos cómo podemos declarar la producción, lo que es relevante también para el planificador es el resultado final desde el punto de vista económico de la producción, ¿verdad? Y para eso lo que vamos a ver es cómo se estructuran esos costes de producción, cómo podemos parametrizar esos costes y cómo podemos analizar la rentabilidad de la producción. Ahí os pongo, vamos a ver cómo podemos comparar lo estimado con lo real directamente desde una orden de producción. Y voy a basarme en la misma orden que teníamos aquí, ¿verdad? Si volvemos otra vez al pedido y nos vamos a las estadísticas, tendremos una foto muy clara de lo que estamos hablando. Fijaros sobre todo en esta parte, en esta definición que vemos aquí. En cuanto a la estructura de costes, tendremos costes de materiales, ¿verdad?, que los tenemos identificados aquí. Los costes de materiales no dejan de ser los costes de los componentes que tenemos identificados en las listas de materiales, ¿verdad? Cuando hablamos de coste de capacidad, estamos hablando de mano de obra directa imputable al proceso productivo. Si os acordáis, la capacidad la manejamos directamente en la declaración de los tiempos que estamos haciendo en el diario de producción. Concepto también importante, el coste de subcontratación. Es importante que conozcáis también que dentro de lo que sería la parametrización de un centro de trabajo, podemos indicarle al sistema centros de trabajo internos, centros de trabajo que serían unidades productivas dentro de la fábrica, pero también centros de trabajo externos, ¿verdad? Y estos son los costes de subcontratación. Y también podemos identificar un coste para ese tipo de operaciones, ¿verdad? Por otra parte, tendremos los costes generales de capacidad y los costes generales de fabricación, que no dejan de ser los costes indirectos de producción. Por lo tanto, claramente vemos que tenemos estructura de costes, costes de materiales, costes de mano de obra directa y costes indirectos de la producción, ¿verdad? Estos, digamos que serían los costes con los que nosotros vamos a trabajar en ese análisis. Fundamental, ¿cómo vamos a poder parametrizar esos costes de producción? Desde el punto de vista operativo, si nos vamos al producto y volvemos a nuestro producto en lo que sería el producto terminado, nosotros en este ejemplo hemos identificado como el cálculo de coste a nivel estándar, ¿verdad? Para lo que sería nuestra estructura de productos. Todos sabemos, y esto es muy habitual, que dependiendo del proceso productivo, pues vamos a tener una estandarización de lo que serían los costes de producción. No, yo puedo estimar que mi bicicleta puede rondar en una media de 350 euros, pero puede ser que en un lote de producción determinada he comprado muy barato, por lo tanto, pues ya no son 350 y son 345. O puedo estimar en otro lote de producción
que pues, ha subido la factura de la luz y las máquinas han consumido más, por lo tanto, cuando yo analice esa orden de producción, pues en vez de 350, pues serán 355, ¿verdad? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a poder analizar directamente en el sistema. Primero, analizamos, como os decía, parametrizamos esa estructura de costes a nivel de coste de producto. Por otra parte, y es importante, a nivel de centro de trabajo es donde, o centro máquina, es donde vamos a poder identificar la mano de obra directa, el coste de mano de obra directa sobre el producto, coste unitario directo, aquí en base al tiempo de producción, pero también lo podemos identificar en base a lo que serían las unidades, ¿verdad? Por lo tanto, como os decía, dentro de lo que serían esos costes de mano de obra directa y de capacidad, los identificaremos aquí. Y después, si os acordáis, tendríamos también lo que sería el coste de subcontratación. Acordaros que podemos parametrizarlo aquí. Y además teníamos los costes indirectos. Y tenemos dos costes indirectos. Lo que serían costes indirectos imputables directamente al centro de trabajo o al centro máquina y costes indirectos imputables directamente al producto. Tenemos las dos posibilidades. Aquí el que estamos viendo son los costes directos imputables directamente a lo que sería el centro de trabajo y podemos identificarlos como costes indirectos en porcentaje o tasas de costes generales pues por importe, ¿verdad? Al final, el cálculo de ese coste será el coste unitario directo más el porcentaje de los costes indirectos más la tasa de costes generales. Es importante entender esto, como os decía, para analizar después, evidentemente, la gráfica que vamos a ver ahora. Si nos vamos otra vez a esta orden de producción en la que estábamos y volvemos otra vez a lo que serían las estadísticas de esta orden de producción, lo que veremos, como os decía, serían los costes de material, los costes de capacidad y los costes generales de capacidad. Indico, costes generales de capacidad, estos los parametrizamos en el centro de trabajo, centro máquina, coste general de fabricación los parametrizamos en el producto. Son los costes indirectos de producción. Y así es como se estructuran los costes, ¿verdad? Por otra parte, ¿de qué manera nosotros podemos analizar las desviaciones? ¿De qué manera nosotros, como os poníamos, os identificábamos en la agenda del webinar, de qué manera nosotros podemos establecer esas desviaciones y sobre todo dónde se producen estas desviaciones? Pues lo vamos a poder ver de una manera sencilla desde aquí, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entender esta información que estamos viendo, que estamos analizando. Por una parte, tendremos el coste estándar, que cuando trabajamos con costes estándares no deja de ser ese coste estimado, ¿verdad?, que nosotros tenemos para ese producto en concreto. Por otra parte, tendremos los costes previstos y estos costes previstos son calculados en base a esta orden de producción en concreto, porque pudiese ser que nosotros el coste estándar y el coste previsto pudiese ser distinto, porque yo puedo, de hecho me lo permite el sistema, puedo modificar o la ruta de producción o los componentes para una orden de producción en concreto sin modificar la estructura de los costes estándar, ¿verdad? Y por otra parte tendré el coste real, que es lo que realmente nos interesa. El coste previsto y el coste real, la diferencia, como ya podéis observar, está en que la previsión tiene impacto en cuanto a la planificación y el coste real tiene impacto en cuanto a lo que nosotros hemos declarado a través del diario de producción. Por lo tanto, aquí lo que vemos efectivamente es una desviación negativa, ¿verdad?, en porcentaje y evidentemente una desviación en cuanto al importe también. En esta operación, en esta orden de producción, pues lo hemos hecho bien, ¿verdad? En esta orden de producción, pues evidentemente somos capaces además de identificar dónde lo hemos hecho bien. Podemos ser capaces incluso de analizar el motivo de por qué hemos tardado menos de lo que habíamos estimado, ¿verdad? Directamente podemos analizar el detalle de cada una de esas desviaciones, pues identificando directamente el sumatorio total. Como veis, estos campos son, bueno, podemos pinchar en ellos y podemos navegar, podemos analizar el histórico de todos los movimientos. Y yo creo que hemos sido capaces de ver en el webinar, como decíamos, un poco el objetivo que nos habíamos planteado, que no dejaba de ser ver con vosotros de qué manera
se puede planificar la producción, de qué manera podemos declarar los tiempos y los materiales y de qué manera, evidentemente, vamos a poder analizar el cálculo de los costes de producción. Y yo, por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, Jaime. Estupendo, Jordán. Pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poquito, pero la verdad es que es difícil condensar en media hora esta parte de la funcional tan amplia, ¿no? En Business Central. Lo dicho, muchas gracias. Ahí tenéis nuestra dirección de contacto, marketing@arbentia.com. Si queréis pedirnos los webinars que ya hemos celebrado o si bueno, sois una empresa que tenéis procesos productivos y queréis hablar con nosotros para exponernos vuestro caso y ver cómo podemos ayudaros, pues estaremos encantados, ¿no? de poner toda nuestra experiencia a vuestro servicio. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar hoy aquí con nosotros.